quiero darle la bienvenida. También ya nos acompaña aquí Aarón Alemán. Él es abogado, como sabemos, de la familia de Sheila Cóndor, con quien hemos conversado en varios espacios. ¿Cómo está, doctor Alemán? Muy buenos días. Muy buenos días a ti y a usted también ¿Cómo por la está, doctor? invitación y por el espacio para poder actualizar algunas cosas que están respecto a los casos que se han visto. Recordemos que el día de ayer ya la Fiscalía, ante la insistencia de esta defensa técnica, ya inició por fin un delito de encubrimiento real a investigarse por parte de los efectivos policiales que levantaron el cadáver, el cuerpo de esta persona ya inerte, cuando lógicamente se habían violado y vulnerado todos los protocolos como corresponde. Sí, doctor Alemán, le voy a pedir que se acerque un poquito al micro, o que lo acerque usted. Sí. Y quería empezar preguntándole por justamente esto, ¿no? Ya desde que incluso empezó este caso, desde que ustedes toman el caso de la familia Sheila Cóndor, se denunciaba estas irregularidades en la policía. En su momento, antes de saber de la muerte de Darwin Condori, ¿no? Incluso se estaba buscando denunciar específicamente pues, a estos policías que habrían encubierto. ¿Han encontrado quiénes serían esos oficiales? En efecto, ya habiéndose llevado a cabo después de casi una semana una investigación seria, y acá felicito una vez más al fiscal que está viendo esa causa, que justamente es Alejandro León, hay un antes y un después con ese fiscal. ¿Por qué? Porque con respecto a la causa de feminicidio, hemos visto hasta la fecha una actuación bastante negligente, pero a su vez también tardía por parte de la fiscalía. Tanto es así que es tardía que esta defensa técnica, una vez más, llevó a cabo la denuncia correspondiente para este hecho de encubrimiento personal y omisión de funciones, que ahora lo tiene este fiscal que hago referencia, y dos, también hizo la denuncia sobre encubrimiento real y a su vez también el día de ayer, como hacía referencia al inicio, ya se aperturó la causa con esas 4 personas que vieron el cuerpo inerte de la persona y a pesar de eso lo levantaron. Ahora, sobre lo primero, nosotros denunciamos desde un primer momento de que había una omisión de funciones y las personas puntuales ahora ya identificadas en esa causa es justamente el suboficial de tercera, en este caso de apellido Carrera, en particular es Miguel Carrera. Y ya el día de ayer también, dicho sea de paso, este fiscal ha incorporado formalmente a esta persona en la investigación sobre este delito de encubrimiento personal y omisión de funciones. ¿Por qué? Porque él sería el policía instructor de la causa, es decir, la persona que tendría que llevar a cabo no solo la recepción de la denuncia, sino también llevar a cabo algún tipo de acto de investigación destinada a saber si es que realmente lo que afirma la denunciante en este caso es cierto o no. Esto, desde un primer momento, no se realizó, porque como habíamos hecho también alusión a unos instantes, esa persona, por un tema injustificado, arbitrario, sexista, machista, le indicó a mi patrocinada que no podría sentar denuncia. A pesar, y esto es lo grave, que mi patrocinada en un primer momento le dijo quién era esa persona, dónde se ubicaba esta persona Eso. y las pruebas que lo sustenten, que es lo que no ocurre normalmente. Tenía el chat de WhatsApp, Tenía ¿correcto? toda la información a la mano. Exactamente, sabía el nombre de la persona porque era precisamente la persona con la que había conversado último en WhatsApp, tenía identificado el lugar efectivamente en el cual se habrían reunido y tercero, tenía también a su vez el móvil por el cual en este caso se habrían convocado, que era por un tema de una adopción de una mascota. Todo eso lo sabía ese efectivo policial y lo grave acá, como hacía referencia, es que él lo sabía y es más, tanto es así que lo sabía que lo llama para indicarle que no va a pasar absolutamente nada. Que esto, porque yo soy, en este caso, tu padrino, tú mi ahijado, voy a dejar que esto no avance a más. Eso es lo que sostiene mi patrocinada. Es decir, recepciona la denuncia, no la tramita de manera adecuada, pero a su vez también le hace referencia de que va a haber un encubrimiento, porque claro, si yo no tengo la voluntad, no tengo la oportunidad, no quiero, en otras palabras, llevar a cabo la terminación, es porque sé que tú eres efectivo policial, eres un colega de la institución y claramente no quiero que te puedan atrapar. Y por eso te hago las llamadas respectivas. No solo en ese momento, sino mi patrocinada también hace referencia que durante la tramitación, es decir, cuando ya van al condominio y advierten que las cámaras toman registro del inicio, del ingreso de mi patrocinada, pero no la salida, él una vez más le hace la llamada respectiva y le dicen, ya saben todo, ya tienen las cámaras. ¿Y eso para qué es? No es para un sobreaviso, justamente para que la persona pueda tomar conocimiento de que ya está siendo investigado y hay pruebas que lo incriminen para eludir la justicia penal peruana. Eso es lo que nosotros sustentamos y es por eso que hemos hecho la denuncia respectiva. Y el día de hoy, esto también es importante hacer referencia, hay testimonios, hay testigos fundamentales que están ahorita declarando justamente ante esa fiscalía y mañana vamos a esperar la presencia de ese efectivo policial para que esos descargos, sin embargo, ya hay pruebas fehacientes. Testigos policiales, doctor Alemán, o sea, testigos que han estado en la comisaría en ese momento o en las comisarías o en las diligencias. El día de hoy, en realidad, están testigos que fueron parte de los integrantes de la familia de mi patrocinada, que es lo que puede acreditar los hechos anteriores y concomitantes, evidentemente, de este crimen. O sea, ellos tienen información de cuando se puso, por ejemplo, la denuncia, se hicieron llamadas que eran sospechosas.
ellos mismos van a hacer referencia a lo que te estoy ahorita indicando, que hubo una negativa, a pesar de que se le puso en evidencia las cámaras, a su vez también se le puso en evidencia los mensajes de WhatsApp, y estos llamaron a esta persona en su delante, es decir, sin ningún tipo de tapujo, ningún tipo de advertencia. En su delante le hicieron referencia a esta persona de que iba a tener algún tipo de trato privilegiado por su condición, lógicamente, de ser efectivo policial. Bien descarado también, ¿no? Doctor, hay otro momento en el cual quería hacer incidencia porque, digamos, se ha hablado un poco y usted ya lo comentaba, el tema de cómo fue el proceso de poner la denuncia. Pero hay otro momento también que lo ha revelado Avi en el informe que A ver, sacó en la dile, sección sí. nacional, sobre esta reunión que habría habido donde este policía ya que ahora está sin vida con Dori, tiene una reunión y ahí ya se emanaba un olor fétido, que era probablemente por el cadáver de Sheila, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos policías que estuvieron allí, que seguramente han notado un olor extraño, que lo han notado los vecinos también, pero que no pasó absolutamente nada? ¿Esto también es algo que ustedes están viendo? Por supuesto, nosotros denunciamos el hecho de que el fiscal de esa causa, que recordemos es de feminicidio, pero a su vez también de encubrimiento personal, no ha llevado a cabo una debida diligencia. ¿Y por qué lo sostenemos? Porque como tú has hecho referencia, si es que hay una escena de crimen en la que claramente hay una persona en estado de putrefacción, y tanto es así que la necropsia lo ha confirmado esa hipótesis, y a su vez una persona, son 6 en concreto, que han estado en el lugar de los hechos y que claramente pueden identificar, pueden percibir, pueden oler el estado de composición impactacionada, porque ellas no solamente no corrieron aviso a las autoridades correspondientes, sino que inclusive dentro de esta fase no han reconocido, en primer lugar, número uno, que habrían tenido algún tipo de móvil o algún tipo de fundamento para estar presente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted se le pregunta, ¿qué hacen ustedes acá? Bueno, somos inquilinos, pero ¿tienes algún tipo de documento que ahorita? No. Ok. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Ustedes no percibieron, no olieron, no tuvieron algún tipo de percance sobre este estado de descomposición? No. ¿Por qué? Porque, bueno, habían huevos podridos en el lugar y, por tanto, no pude percibirlo. Lo cual es... Y porque, claro, este argumento de que se le había malogrado el baño, ¿no? que era Claro. el que había usado Darwin Condori con estos roommates que tenía, ¿no? Que la mayoría, entiendo, pertenecían a la Marina de Guerra, ¿no? Sí, son 6, 4 de ellos han hecho referencia Estudiantes, a que son mejor estudiantes dicho. de la Marina de Guerra del Perú, y 2 de ellos son supuestamente inquilinos. Nosotros, como siempre, nos queremos esclarecer la verdad. Habrán personas que tendrán que tener responsabilidad y algunas que tendrán que ser obviamente absueltas. Eso sin discusión alguna. Para Ahora, ser pero objetivos. en ninguno de los casos, hasta donde entiendo, se ha dado ningún tipo de detención preventiva ni tampoco impedimento de salida del país a ninguna de estas personas, ¿no? Eso es lo que denunciamos y porque hacemos alusión de que hay una indebida investigación. Yo cuando tengo un cargo funcional, en este caso el Ministerio Público, soy fiscal de un caso encargado, tengo que llevar a cabo el agotamiento de todos los datos de investigaciones tendientes a esclarecer la verdad. Y en este caso concreto, ¿qué ha hecho el fiscal? Escuchaba la versión de las personas que son sindicadas como culpables. ¿Y esas personas acaso te van a confirmar de que son culpables? Efectivamente no, la lógica te dice que van a buscar una justificación para más bien tener algún tipo de amparo legal que pueda subsumirse en una presunción de inocencia. Pero ¿qué correspondía concretamente? Por ejemplo, que se haga el levantamiento de secretos de las comunicaciones. Segundo, que se pueda, por ejemplo, también llevar a cabo algún tipo de contraste con las cámaras. Esto es lo que anunciamos. Hasta el día de hoy, la Fiscalía tiene unas cámaras incompletas y lo peor, que inclusive cuando hemos ido con la madre de esta persona, lamentablemente feminicida, objeto de feminicidio, perdón, hemos ido al condominio y en nuestro delante nos han dicho que el propio fiscal ha dispuesto que no nos entreguen la cámara. Y aquí viene la pregunta. Si supuestamente estamos trabajando para efectos de esclarecer los hechos, si supuestamente tenemos la misma intención o vocación que es hallar justicia para la víctima, ¿por qué sería incompatible que la defensa técnica, cuando solicite por un tema de negligencias, porque obviamente ya ha pasado más de 7 días, no nos entreguen por disposición de la Fiscalía, a pesar de que eso inclusive ni siquiera sería lo acorde a ley? Es decir, el fiscal no tiene una prerrogativa, una facultad para que disponga a una persona que no me entregue algún tipo de documento. Eso lo denunciamos porque claramente vemos que está ocurriendo lo que está sucediendo en el presente momento. ¿Cuál es? No se lleva a cabo la visualización de esas cámaras. Ya pasó prácticamente una semana y no se lleva a cabo la misma. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la finalidad de la Fiscalía de no realizar algo que es fundamental? Y no hacemos referencia a todas las cámaras porque sería imposible. Son puntualmente 2. La del exterior, que ya está clarísimo que mi patrocinada ingresó, que eso no tampoco tenemos discusión, sino más bien la interior y en particular la que está precisamente en el domicilio de esta persona que ya hoy es lógicamente el feminicida.
Esa cámara, dentro de las fechas, miércoles, jueves y viernes y sábado, son fundamentales para esclarecer la verdad. Y esto podría, por ejemplo, haber significado que la Fiscalía pueda tomar una decisión correcta. Es decir, yo no hago un requerimiento de detención preliminar judicial porque, claro, ya vi las cámaras, esa persona no tiene ningún tipo de implicancia. Pero si no lo haces, ¿cómo puedes tú luego decir que esa persona no tiene ningún tipo de vinculación delictiva si no has hecho tu trabajo, no has hecho lo que mínimamente te corresponde como un fiscal responsable para hallar la verdad de las cosas? Y eso es lo que denunciamos. Vi también la nota de Avi Ardiles, que una vez más mando las felicitaciones correspondientes porque es una excelente periodista, de que el fiscal habría tenido conversación con ella indicándole que justamente dispuso su libertad porque no tenía ningún tipo de vinculación delictiva. Pero una vez más, vuelvo e insisto, ¿cómo tú puedes afirmar ello si no has hecho ni un acto de investigación que pueda no solamente recabar la prueba de cargo, sino también la descargo? Es decir, has guiado tu razonamiento únicamente a lo que puede afirmar estas personas. Pero por parte de la lógica, por parte de la máxima de las experiencias, una persona que está en investigación nunca va a confirmar que justamente es la culpable, sino más bien va a buscar argumentos legales para subsanar su condición jurídica en este caso y lograr la libertad, que es lo que han podido obtener. Pero eso no significa que sean, en este caso, inocentes. Tiene que haber una investigación, tiene que realizarse, lógicamente, una debida investigación sobre la base de la razonabilidad, la proporcionalidad y la logicidad. Y en este caso no estamos advirtiendo eso con ese fiscal. Lo que sí hacía referencia al inicio. Hay un nuevo fiscal, Alejandro León, que es el encargado de encubrimiento personal y omisión de funciones, y acá vienen dos casos importantes. Primero, tomamos conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la carpeta fiscal de feminicidio por él mismo. Es decir, él se dio el trabajo de poder solicitarle a este fiscal para que a su vez nos puedan dar la oportunidad de conocer qué obra en la carpeta fiscal. Dos, fue a la comisaría de Santa Luzmila para evidentemente levantar toda la documentación, no solamente de las personas que estarían involucradas, instructores, a su vez también de efectivos policiales de la División de Faltas y Denuncias, sino también a su vez documentos que puedan dar cuenta de los números de teléfono, los ingresos y salidas, los reportes de denuncias que habrían podido llevarse a cabo o incidencias en el lugar. Es decir, ha hecho un trabajo que mínimamente debió también esa oportunidad de hacerlo la persona que en este caso está haciendo la investigación de feminicidio. No lo hizo y ahora él está enmendando, al menos, o revocando unas decisiones que no compartimos y que ahora sí, lógicamente, estamos participando en todas sus diligencias porque consideramos es lo correcto, es lo que debería conllevar al esclarecimiento de los hechos para detectar las responsables. Pero por lo pronto podemos afirmar de que son 3 efectivos policiales ya identificados, uno de ellos, el suboficial de tercera, en este caso Miguel Carrera, el segundo de ellos es un suboficial, también de tercera, de esa misma división, y el tercero sería un mayor, que es el último que más bien le hace referencia explícitamente, y esto está en una nota informativa y a su vez también en un acta policial, que sería el que le da el aviso a este caso a Darwin Condori para que él pueda ya eludir la justicia penal peruana y encontrarse en calidad de prófugo en ese momento. Doctor Alemán, ahí hay un tema importante, ¿no? Ya como usted menciona, hay estos 3 policías identificados, hay toda esta situación sospechosa y ojalá también se esclarezca de que no les quieran dar a la defensa las cámaras que estaban afuera del departamento, sí, que creo que eso es importante, tampoco las hemos visto. La única que hemos visto es esta cámara finalmente que registra el acceso al condominio Las Praderas de Comas, ¿no? No hay más que eso hasta el momento que se haya revelado. Y las cámaras que estaban en el perímetro también de donde se encontró el cuerpo de Darwin Condori en San Juan del Urigancho, que ese seguimiento también ha sido importante porque ha demostrado su ingreso. Pero ahí también quería consultarle sobre las pruebas que se hicieron ya también retrasadas, entiendo, eso también lo denunciaron desde la defensa de Luminol en el departamento, con el objetivo de un poco buscar también dónde pueden haber habido ciertas manchas de sangre, si eso demostraba algún tipo de agresión adicional o no, y la misma autopsia. ¿Qué nos puede contar ya de actualización del caso hasta el momento de eso? ¿Se ha encontrado algo con tanto las pruebas de Luminol como la autopsia misma? Ahí empiezo por lo último, que tú dices, solamente tenemos las cámaras justamente de salida de la parte externa del condominio. Y la pregunta es, ¿quién lo obtuvo? Mi patrocinada, para empezar. Ella se encargó de hacer los actos de investigaciones correspondientes, a pesar de que era una labor de la Fiscalía y también a su vez de la Policía. Lo segundo, también se hace una prueba de Luminol prácticamente 5 días después. Inclusive nos mandan un link Google Meet para poder participar. Es decir, a la Fiscalía solamente le importaba que nosotros podamos convalidar ese acto de investigación porque claramente lo había hecho a destiempo, lo había hecho ya de una manera viciada y quería que la defensa técnica, de manera sorpresiva, lógicamente, participe en la misma para convalidar, para legitimar su actuación totalmente legítima. Por supuesto, nosotros, conferenciando con mi patrocinada y el equipo de trabajo, que no solamente soy mi persona y la doctora ya que le enseñó también el estudio de Luis Gamarra que está detrás, podemos conferenciar y acordar o convenir en que lo más apropiado para garantizar un debido proceso, pero a su vez también los intereses y derechos fundamentales de la patrocinada es no asistir. ¿Por qué? Porque si mañana más tarde esas personas podrían ser sindicadas o responsabilizadas de un delito, lo primero que van a decir es
esa prueba participó la defensa técnica y por tanto está convalidada. Y esa prueba es nula. Y eso nos podría mañana más tarde perjudicar. Por eso es que no participamos, para no legitimar un acto que a todas luces es ilícito. Lo que me preguntabas también respecto a una actualización. Hay nuevas pruebas, en este caso, en la carpeta que se está siguiendo con respecto al encubrimiento real, que es justamente la escena de crimen que es levantada con el cadáver de manera inescrupulosa, sin ningún tipo de control de los protocolos repetidos. Acá, ¿cuál es la novedad? Ha habido una carta que se ha hallado sobre este supuesto obsiso. Digo supuesto porque nosotros partimos de la base. Claro, de desde la defensa están mencionando, la policía menciona que lo que ocurrió con Darwin Condori fue un suicidio. Sí. Desde la defensa ustedes mantienen la posición de que esto podría ser un asesinato encubrido, ¿no? Claro, nosotros hemos hecho la denuncia correspondiente y el día de ayer inclusive reiteramos la misma porque ya habían pasado prácticamente más de una semana y no habían llevado a cabo el inicio de diligencias preliminares con esas personas, a pesar de que es un video público, un hecho notorio y que claramente estarían plenamente identificadas porque inclusive nosotros también habíamos colocado expresamente los suboficiales que estarían en este caso incomprendidos en la misma. El día de ayer ya se perduró, pero ahí, digamos, nosotros como defensa técnica, porque lógicamente vemos un escenario criminal que ha sido levantado de manera rauda por estos efectivos policiales y que no partimos de la base de que sea por un tema de desconocimiento, por dos motivos puntuales. Si creen que fue adrede. Por supuesto, ¿por qué le digo esto? Si los efectivos policiales que van a una diligencia no solo tienen que estar debidamente preparados o capacitados para llevar a cabo la misma, sino que es una obligación internacional del Estado peruano que lo haga. Si dicen o refieren que no lo están más bien asumiendo nuestra tesis de que el Estado es incapaz de poder llevar a cabo una investigación de esta naturaleza y que obviamente esto podría darnos pies a poder sentar la denuncia correspondiente a la vía internacional. Pero a su vez, ¿cuál sería el móvil, el objetivo, la finalidad de estas personas de, supongamos, viendo a este efectivo policial ya muerto, trasladarlo a una clínica Una cuando ellos ambulancia. mismos afirman de que está muerto? Y dos, si Sí, es que claro. obviamente tú no haces un control en la cadena de custodia sobre los objetos, le hace el celular, le hace también los documentos, pero a su vez, y lo más importante, el propio cuerpo, toda esa escena de crimen está contaminada. Es decir, no se va a poder lamentablemente saber las razones reales de su muerte. Y por eso la investigación que hemos podido nosotros iniciar a partir de esta denuncia que hemos presentado a la Fiscalía es para que se pueda conocer tanto las cámaras de externo de este hostal, pero a su vez también la interna. ¿Por qué? Porque hay cámaras efectivamente que han podido dar cuenta de su presencia en el lugar de los hechos. Ahora, ¿por qué no podemos tener completas, íntegras a cámaras en las que se pueda advertir si es que hubo otras personas que ingresaron a esa habitación? Porque claro, ya salieron las cámaras en las que efectivos policiales habían ingresado en la madrugada de ese mismo día, con lo cual Sí. hay una confirmación, al menos de nuestro punto de vista, de que había presencia policial en ese lugar, en ese hostal, y lo más importante, si tenía la policía las prerrogativas, las facultades, porque estamos en un estado de emergencia y claramente puede, en este caso, ingresar porque hay un conocimiento criminal de este lugar, ¿por qué no lo hizo? Claro, Si es que- ellos pudieron haber accedido digamos, tocar al menos las puertas, averiguar Sí. quiénes estaban en las habitaciones, porque había esa justamente prerrogativa del estado de emergencia. Lo que dijo el jefe de homicidios, ¿no?, de la Policía Nacional fue que ellos llegaron hasta el punto, incluso dijo que él se había acercado también a este mismo hostal en el que finalmente se encontró el cuerpo de Darwin Condori, que vieron los registros y que solo se quedaron en los registros y como no encontraron el nombre, él se había registrado con un DNI de otra persona, ¿no?, una suplantación de identidad, pues decidieron no continuar. Ahí también esa es una irregularidad que se puede denunciar también en particular debido al estado de emergencia, que no se haya tocado las puertas de las habitaciones. Desde luego, porque como hago referencia, si la policía al principio dice dos versiones, ¿no? Una de que habrían no ingresado, que solamente esta persona habría ingresado sola. Falso. Ya la persona, en este caso, ha demostrado que había presencia policial en la madrugada. Dos, si supuestamente estamos hablando de que ha sido la policía la encargada de llevar a cabo esta investigación y había una geolocalización de estos equipos móviles y habría sido el motivo, la razón o la causa de poder ubicarlo, ¿por qué justamente si sabes dónde está, por qué no ingresas si es que él está investigado por un delito grave, en este caso de feminicidio? Y tres, si es que no hubiera sido esta la versión, sino más bien, porque se plantean tres hipótesis, que habría sido más bien el hostalero o el dueño del hostal, perdón, el que habría sido el encargado de llamar y poner en conocimiento esta noticia criminal, Ujú. porque claramente si ya está identificado, si es que ya está en este caso plenamente ubicado el lugar en el cual se reside, ¿por qué no ingresaron ese mismo día también? Solamente lo hacen, acá viene el tema bastante curioso, ingresan supuestamente a este lugar con las cámaras encendidas, cuando lógicamente eso ya no solamente llama la sorpresa, sino que
habiendo presencia de cámaras, ¿por qué a su vez no llaman inmediatamente a la fiscalía? ¿Por qué no llaman a los médicos legistas para que hagan su trabajo? Y más bien ellos encargarse de llevar a cabo una contaminación de crimen. Por esas fundamentaciones, por esos vicios en el procedimiento, no solamente debe haber una responsabilidad administrativa que ya, al menos entiendo, se está iniciando a cabo, sino que a su vez también una vía penal. ¿Por qué? Porque habría aparentemente una intención por parte de esa persona, de manera dolosa, hago referencia, de poder no dejar vestigios, no dejar algún tipo de prueba que pueda incriminar mañana más tarde a otros efectivos policiales. Es decir, nuestra tesis es, ¿ha podido haber un asesinato en contra de esta persona, Darwin Condori, para que éste no pueda, lógicamente, incriminar a otros efectivos policiales que no solamente están incomprendidos ahora en este tema de inconveniente personal, sino que podría inclusive llevar a cabo a altas esferas de la Policía Nacional? Y esa era la intención, silenciarlo para que el caso se pueda culminar. No esperaron llevarlo a cabo de manera tan errada, tan viciada, como en este caso ellos mismos se encargaron de difundir las cámaras, sino que a su vez también no esperaron que esto inclusive aperturaba otras tres causas, ¿no? El tema del encubrimiento real, que ya está en este caso iniciado el día de ayer, el encubrimiento personal, pero a su vez también el tema de feminicidio, que no descartamos sea únicamente cometido por esta misma persona hoy obseso, sino más bien por otras personas, que esto lo deberíamos saber ya de un primer momento porque hay cámaras. Normalmente en estos crímenes que son clandestinos, que claramente no se puede ubicar prueba directa, es más difícil resolverlo, claro, porque no hay esa evidencia. A partir de esta escena contaminada, doctor, ¿qué tanto se va a poder determinar las responsabilidades de estos policías? O sea, entiendo que esto sigue en investigación en realidad, pero digamos, a partir de lo que uno ha podido conocer y de cómo se trató, de cómo se manejó todo, ¿no? El cuerpo ya sin vida de este feminicida y de cómo se lo llevan en una ambulancia, incluso, que es un acto totalmente extraño, por decirlo menos. Entonces, ¿qué va a pasar con esta investigación? O sea, ¿sí se va a poder determinar qué pasó realmente? Gracias por la pregunta. Acá, en buena hora, la Fiscalía ha advertido de que no solamente estaríamos hablando de un delito de encubrimiento real, sino que al mismo tiempo de omisión de funciones y abuso de autoridad. ¿Por qué estas dos últimas? Omisión porque claramente no cumplieron el protocolo, que ya estaría acreditado. Es decir, los propios efectivos policiales, al momento de hacer sus declaraciones, han confirmado esta tesis que siempre fue la inicial, que no se llevó a cabo un debido protocolo y por tanto esa escena de crimen está contaminada. Esto hablaría de una omisión de funciones, para empezar. La arbitrariedad. ¿Por qué? Porque si lógicamente tú tienes un debido actuación dentro de la debida motivación, pero a su vez también dentro de lo que establece la normativa, la ley, y no lo haces, justamente esa actuación es injustificada. Y por tanto también estaría acreditado el abuso de autoridad por parte de esos efectivos policiales. Y por último, y eso sería lo más difícil, nosotros por eso no solamente nos confiamos o nos fiamos de solamente sus versiones, tiene que realizarse investigaciones como por ejemplo las cámaras externas del hostal, también cámaras del lugar periférico, las conversaciones que han existido con esos efectivos policiales intervinientes y por último, echar a andar también las técnicas de investigaciones especiales como por ejemplo la colaboración eficaz. Esas cuatro personas deben conocer, una de ellas por lo menos, una información valiosa que claramente lo podría en este caso exonerar de una responsabilidad penal si es que acude la misma para efectos de incriminar a las personas que realmente habrían cometido un delito previo, que en este caso nosotros partimos de la premisa que sería el de asesinato para silenciar a Darwin Condori. Aquí, doctor Alemán, justo quería ver si lo podemos poner en pantalla. Hay un anuncio que hizo ahora el Ministerio Público que ha ampliado la investigación contra los agentes Greco-PNP, ¿no?, porque habrían incumplido el protocolo de preservación de escena del crimen tras el hallazgo del cuerpo de Darwin Condori. Esto una semana después. O sea, también creo que hay que mencionar lo de los tiempos. Desde que salió el video, que fue el martes en la tarde, más o menos, que se difunde, ya se hablaba de un mal manejo de la escena del crimen, ¿no? Y normalmente la fiscalía como que toma esta situación más célere, ¿no? Pareciera que se hubiera retrasado un poco más de lo debido en esta situación. Si me permite retroceder en la anterior pregunta que tenía, respecto a la autopsia en particular, ¿hay algo que nos pueda compartir? Porque ayer también veíamos que otra abogada, me imagino que trabaja con usted, ¿no?, de la familia, hablaba de que no se había encontrado el corazón y el riñón de Sheila Condor tras la autopsia. Que esto igual ya se presta a interpretaciones que hay que tomar con pinzas, pero sí quería preguntarle en particular qué más se ha encontrado, si quizás se ha encontrado algún vicio de abuso de otro tipo. A ver, mis patrocinados hacen referencia, tanto su tía, que también a su vez su madre, como parte de su dolor, de sufrimiento, de que obviamente no se conocería hasta la fecha si es que, en este caso, mi patrocinada tendría o no la presencia de sus órganos. Eso porque obviamente ya se están en esa desesperación, de esa impotencia, de esa búsqueda por justicia. Es comprensible, pero obviamente la parte legal tiene que ser más seria, tiene que ser más formal. Y acá vienen los comentarios, ¿no?
Nosotros ya hemos presentado la solicitud correspondiente a la morgue de Lima para que se pueda tramitar el protocolo de necropsia, pero a su vez también el protocolo de autopsia. ¿Por qué? Porque se tienen que saber tres cosas fundamentales. En primer lugar, ver cuáles evidentemente eran los restos completos de mi patrocinada, es decir, si es que se encontraban los órganos de manera íntegra o no. Eso va a salir recién a partir del día de la fecha de solicitud, después de días hábiles posteriores. Es decir, nos queda todavía unos 8 días más para poder esperar esa respuesta. Número 2, también lo que hemos solicitado es que dentro del hisopado vaginal que se ha realizado en mi patrocinada, si es que evidentemente hay presencia o no de restos seminales. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la base de que también mi patrocinada habría sido presuntamente violada por parte de este feminicida para poder obviamente llevar a cabo posteriormente su muerte. Eso tiene que ser confirmado con también este documental o esta prueba científica que nosotros también estamos esperando, que el lapso de tiempo nos han dicho que es de 8 días hábiles adicionales. Y tercero, dentro de estos sesos, dentro de estos órganos que han podido ser encontrados, ver si es que hay presencia de drogas o estupefacientes. ¿Y por qué? Porque nuestra tesis es que muy probablemente esta persona habría empleado esta utilización o este empleo de drogas para, lógicamente, colocar a mi patrocinado en un estado de indefensión, un estado de incapacidad de resistir para abusar lógicamente sexualmente de ella y posteriormente darle muerte. Ese sería el itinerario y eso se va a confirmar con pruebas científicas. El experto en llevarlo a cabo es un perito claramente encargado de esta apreciación y este análisis. La defensa técnica sobre eso tiene que ser muy respetuosa y tener obviamente la cautela y a su vez también la tranquilidad para una vez recepcionadas estas documentaciones poder hacer algún tipo de grado de acción legal. Yo entiendo la desesperación de patrocinadas, es evidente que están sufriendo, están claramente desesperadas por la justicia, pero también nosotros siempre hemos hecho en referencia que esta defensa técnica es bastante seria, bastante formal y bastante garantista. Y por eso es que estamos todavía a la espera de estas informaciones para posteriormente ello no solamente hacer las denuncias correspondientes o hacer los escritos respectivos, sino a su vez también compartirlo con ustedes como siempre hemos hecho. Y agradezco acá la oportunidad también una vez más de darnos este espacio para poder aclarar ciertas discusiones, ciertas proposiciones que válidamente lo puede formular las personas, pero que nosotros estamos encargados, lógicamente como parte de los encargados de hacer la defensa, de hacer el trabajo legal y a su vez también, en este caso, alcanzar a los medios de comunicación para que se haga un mensaje serio, un mensaje formal, pero principalmente ajustado a la verdad, que es lo que realmente nosotros necesitamos como sociedad. Eso lo mencionábamos con Miguel también antes, ¿no? No debería tampoco partir a partir de esto teorías conspirativas, tampoco se trata de eso porque creo que en cualquier caso hablar de una red de tráfico de órganos o lo que fuera implica muchísimas cosas más de las que se tienen en las hipótesis iniciales, desde el hecho de que no podrías en una situación insalubre sacar un órgano y luego volverlo viable, porque eso es imposible, en ningún lugar se hace así, ¿no? Claro, tendrías que tener a médicos, ya sea en una situación legal o ilegal, colaborando con algún tipo de red irregular en un lugar en el que se pueden hacer estas operaciones, porque si no, el órgano se vuelve totalmente inutilizable, ¿no? No tiene sentido tampoco. Y ahí también, ya para salir de este tema de la autopsia, entrar a lo que viene en este caso, doctor Alemán, se hicieron unas diligencias el viernes, entiendo también, pero ¿qué más se tiene pensado de aquí en adelante debido a que no se tiene el principal testimonio al final, que es el de Darwin Condori, ¿no? ¿Va a haber algún tipo de audiencia donde se pueda escuchar quizá más voces o a la misma madre, a familiares, ¿no? ¿Qué más se viene en ese caso? A ver, para empezar, el día viernes mi patrocinada, como te he hecho bien referencia, ya ratificó su denuncia por el tema de la omisión, pero a su vez también el tema de inconveniente personal. Dentro de esa carpeta, ya el día de hoy, por ejemplo, están llevándose a cabo declaraciones importantes a nuestra teoría del caso, porque son personas que también estuvieron presentes en el lugar de la comisaría en la que habría sido, en este caso, los efectivos policiales no llevar a cabo el recibimiento de esta denuncia como corresponde. Y lo segundo, también está, en este caso, ya declaró el día de ayer, para ser más exactos, otro testigo que también fue fundamental para confirmar y corroborar la versión de mi patrocinado. Ahora, como hacía referencia, este fiscal ha dispuesto una lista de diligencias, entre ellos la incorporación de este efectivo policial, suboficial de tercera, Miguel Carrera, sino que a su vez también los responsables, es decir, los efectivos policiales de turno de ese día, para que puedan dar su versión. ¿Por qué? Porque esto va a ser contrastado luego con las cámaras de seguridad de la comisaría, pero a su vez también con lo más importante, el reporte de ingresos y salidas y de incidencias y denuncias. Es decir, si mi patrocinada estuvo en ese día, como en realidad sí lo estuvo, debe haber aparecido claramente un registro en el que esté anotado su presencia. Si no lo está, ahí hablamos de una confirmación de que ha habido, lógicamente, una omisión de funciones, pero al mismo tiempo de un encubrimiento personal.
Ahora, dentro de ese listado hay 5 efectivos policiales que han sido convocados para el día de mañana, entre ellos este suboficial también de tercera y también en este caso el comandante, es decir, el comisario encargado de esta comisaría para efectos de que den su versión de los hechos como parte de algunos de ellos investigados y algunos de ellos también como parte de su testimonio de delación como corresponde. Ahora, acá hago, para no salirme del contexto, únicamente un comentario. El día sábado acudimos, como hacía referencia, no solamente al condominio, sino también a la comisaría. Y en ese momento, lo que recibió de respuesta mi patrocinada el día sábado es que tanto el comisario como también a su vez estos efectivos policiales seguían trabajando con normalidad en ese lugar. Y eso en realidad no debía haber pasado porque incluso la misma policía dijo que estaba tomando medidas disciplinarias por estos oficiales que no habían querido tomar la denuncia o la desestimaron o le dieron indicios a su patrocinada de que podía incluso ella ser denunciada si eso era falso, ¿no? Exactamente. Se indicó oficialmente de que había un plazo de 24 horas para poder hacer una reestructuración, una reforma, un cambio institucional, empezando por esta comisaría. ¿Por qué digo por esta comisaría? Porque, por ejemplo, con la comisaría, en este caso de Santa Anita, ni siquiera se ha hecho la denuncia respectiva. Es decir, la fiscalía está esperando que esta defensa técnica, esa es la demostración más evidente, que haga la denuncia en lugar de que ellos lo puedan hacer oficio. Y eso lo hemos advertido en un premomento. Nosotros hicimos la denuncia ante la comisaría de Santa Lumila y a su vez también con respecto al tema de omisión real. Y recién se está llevando a cabo las diligencias respectivas. Pero estratégicamente no hicimos la denuncia ante justamente Santa Anita porque queríamos ver cuál era la relación de la fiscalía. ¿Y cuál es la relación? Ninguna. No hay ningún sujeto investigado todavía en esa comisaría. El día de hoy lo vamos a presentar para, obviamente, que garantizar el derecho a patrocinada, pero esto hace una vez más la reflexión de que la fiscalía encargada del caso no está, en este caso, comprometida con la misma. Y es más bien la defensa técnica que sí lo está, que está llevando a cabo todas las acciones legales tendientes a que se pueda demostrar la verdad de los hechos, y esta es una demostración fáctica y irrefutable. Ahora, lo que iba, y este es el comentario más sensible. Si nosotros ya tomamos conocimiento el día de ayer, lunes 25 de noviembre, de que estos efectivos policiales en efecto ya han sido removidos, han sido cambiados a otras dependencias policiales, la pregunta viene por su propio peso. ¿Eso en realidad es una sanción administrativa? ¿Realmente va a conllevar una reestructuración, un cambio institucional? ¿O es solamente trasladar estos malos elementos policiales, por así decirlo, estos efectivos policiales ahora investigados por crímenes graves, a otros efectivos policiales que van a ser también contaminados con estas personas en una comisaría y sobre todo revertir el ciclo de violencia, pero a su vez también de ineficiencia y incapacidad de asistir a las víctimas, ya no de mi patrocinada, sino a otras dependencias policiales? Es decir, el castigo en realidad ¿a quién se le traslada? A las personas que son los usuarios, es decir, a la ciudadanía como tal, cuando va a llevar a cabo su denuncia, ahora en el cual se encuentran estas personas, de ser nuevamente victimizadas, ser nuevamente omitidas sus denuncias y obviamente por las razones sexistas, machistas que hemos hecho referencia. Esto en realidad no es una sanción desde nuestro punto de vista. Tiene que haber una sanción con el paso de retiro de estas mismas para que obviamente se pueda garantizar la buena administración de justicia a favor de las personas que hacen las denuncias, pero a su vez también que se haga una justicia a favor de mi patrocinada, que el día de hoy lamentablemente ya ha sido dado de muerta, lamentablemente por este feminicida, y que simplemente cambiar de A a B comisaría no es suficiente, y por eso el día de ayer hacemos referencia que las disculpas, las condolencias que no han podido recién brindar unos ministerios es insuficiente. No es en este caso lo que estamos buscando. Buscamos que realmente se comprometan con llevar a cabo algún tipo de averiguación de la verdad, y esto a la fecha no se está viendo. Solamente para culminar, sí saludo en dos efectivos policiales en concreto que sí, desde un primer momento han podido tener una cierta conversión con mi patrocinada. Hago referencia al el general Arriola y el general también Sanabria, que sí fueron los únicos dos efectivos policiales, al menos de esta institución, que efectivamente pidieron reunirse con mi patrocinada, pidieron estar presente con el padre también para poder darles no solo las condolencias, sino también comprometerse en llevar a cabo un seguimiento del caso. Y eso que han buscado apoyar, digamos. Han estado llevando a cabo, y por eso que también saludo, algo de respaldo. Menos, exactamente, eso es, ¿no?, lo que yo saludo, para ser bastante objetivo. Han sido oficialmente las únicas personas que han podido estar detrás de este caso, al menos como institución, y obviamente eso se felicita, pero no es, también hago referencia, suficiente. Tiene que esto ir acompañado con una debida investigación, tanto por la fiscalía, pero sobre todo con la policía, para que pueda haber, lógicamente, un resultado que pueda determinar las causas de la muerte de esa persona, para empezar. Segundo, la responsabilidad de los efectivos policiales que han estado involucrados en incumplimiento personal, incumplimiento real. Y por último, sancionarlo bien de que es una omisión de funciones que ya en este caso, de mi punto de vista, está plenamente acreditada. Sin embargo, algunos sostienen, y acá viene la crítica, que es una pena muy baja.
Claro, una pena muy baja para un hecho. Acá se han cometido por lo menos 3 hechos, es decir, la pena aumenta a 4 o 6 años, con lo cual nosotros también estamos solicitando que la Fiscalía al momento de poder hacer algún tipo de requerimiento tenga en cuenta que es un concurso real de delito, es decir, no es uno solo hecho, sino que son varios hechos, en este caso independientes, y por tanto que tienen que también a su vez tener una responsabilidad por cada uno de ellos. Ok, doctor. Doctor Alemán, le quiero agradecer por estar aquí esta mañana con nosotros en Tenemos que Hablar. Ha sido el doctor Aarón Alemán, abogado de la familia de Sheila Cóndor, en este caso que ha estremecido totalmente al país y que esperemos pueda encontrar pronta justicia. Sí, y entiendo si se va a perseguir el caso como feminicidio específicamente, ¿no? Sí, efectivamente, está haciendo las investigaciones contra los que resulten responsables porque ya el fiscal, ante la muerte de esta persona, ante el exceso, ha dispuesto que obviamente ya no sea investigada por obvias razones, pero sí para las personas que resulten responsables. Y sobre eso tienen que realizarse las técnicas de investigaciones especiales. Tiene que haber acá, en este caso, colaboración eficaces, etc. Varias indagaciones. Exactamente. Exacto.